Hermanos, qué gusto saludarlos a todos. Sí. Sabemos que no podemos reunirnos todavía y estoy seguro que muchos de nosotros echamos de menos nuestro lugar donde nos juntamos los días domingos, pero sí hay que sacar algo de todo esto que está pasando, algo positivo, y gracias a Dios que nos ha dado la oportunidad también. Y en este caso, por ejemplo, en el caso mío y con nuestra familia, eh, también me sirvió para reinventarme, como dicen en muchas partes, y, y me animé a hacer estudios bíblicos con mi familia todos los domingos. Y ya he hecho 5 o 6 estudios bíblicos, y eso me ha servido para aprender yo mismo. Yo mismo voy aprendiendo de todos estos estudios bíblicos y estudio el día sábado o el día viernes, estudio lo que voy a hacer, y gracias a la tecnología también me ayudo con PowerPoint y cosas así que voy sacando también, y nos ha servido mucho. La tecnología nos ha servido y nos ha ayudado a hacer todo esto. Nos ha ayudado mucho también en el sentido de que la iglesia está más viva que nunca. Está más viva que nunca porque nos estamos reuniendo, nos estamos mandando videos, estamos viendo todo lo que los pastores a veces nos ponen los días domingos, y la iglesia está más viva que nunca, como en los tiempos antiguos, cuando se reunían en casa. Así que yo creo que esas son las cosas positivas que hemos sacado de esta pandemia. Y gracias a Dios sigue esto subiendo, sigue aumentando. Y eso. Me da gusto saludarlos a todos. Sí, Y mi esposa algo va a decir ahora también. así es. Bueno, un saludo a todos, un abrazo grande a los hermanos en la iglesia, los hermanos en la fe, que se echan de menos. Pero bueno, lo que está pasando, Dios lo ha permitido, pero no sabemos si va a terminar luego, va a terminar más adelante. Pero por mientras, aparte de hacer cosas en la casa y hacer, no sé, las cosas diarias en esta vida, hay un libro, y este libro es maravilloso. Este libro está en la vida de Dios, está como Abraham pasó a ser amigo de Dios. Moisés le dijo a Dios que quería verlo, y él se mostró a través de una zarza ardiente. Ya tantos milagros y tantas historias que hay aquí en este libro maravilloso, porque en este libro está la vida. Dios es todo, sin Él no somos nada. Así que los insto a que sigan leyendo la Biblia. Es bueno orar en familia. Eso también se hace porque aquí en la casa, en el departamento, nos unimos a veces a orar en familia, pero orar, estar a solas con Dios hace muy bien. Hace bien porque sale de acá lo que está aquí. Muchas veces hay cosas aquí que uno quiere hablarlas solamente con el Señor. Él las conoce, por supuesto, pero es bueno hablar con Él, tomarlo en cuenta en todas las situaciones. Y eso, este libro es maravilloso, es hermoso Dios. Tan hermoso que mandó a su Hijo tan bondadoso
con tanta misericordia. Y su Hijo amado lo hizo todo por amor, todo por amor. Qué maravilloso. Tanto sufrimiento, tanto. Pero valió la pena porque todos sabemos que a través de ese sacrificio tenemos entrada al cielo y tenemos esa comunión con Dios y pasamos a ser hijos del Altísimo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que bueno, un saludo grande y también a la Riquel, a la Jovita, a todas las hermanas y a los hermanos, esperando vernos algún día. Y eso, los quiero mucho. Ya. Bendiciones. Bendiciones a todos. Chao, hermanos. Hola, mis hermanos. Para mí es una bendición poder hablarle a través de estas redes sociales y dando gracias a Dios que tenemos la oportunidad de hablarnos, de poder seguir en contacto con los hermanos y bendiciendo al Señor por todo, porque Él ha sido bueno, porque Él nos ha guardado y nos ha cuidado todo este tiempo. Es hermoso poder vernos a través de estas pantallas y poder conversar con los hermanos para que no se pierda esa vinculación y poder hablar lo más importante, la palabra del Señor, que es muy importante porque nos fortalece, nos afirma en la fe, nos ayuda mucho la palabra del Señor. Y ojalá Dios permita, cuando sea su voluntad, podamos nuevamente reunirnos para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor y poder abrazarnos, porque se echa de menos estar en comunión. Así que yo los bendigo, hermanos, en el nombre de Jesús, y a seguir perseverando en el Señor y confiar en Él, nada más. Hasta un pronto, hasta luego, les digo. Chao, hermano. Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Realmente es un gusto poder saludarles después de tanto tiempo en que no nos hemos podido reunir. Le doy gracias al Señor también por poder tener esta instancia a través de la tecnología de poder mandarles un saludo. Y también quiero agradecer al Señor por nuestros hermanos que han podido hacer posible que podamos seguir contactados a través de los grupos de WhatsApp, como el grupo de Comunidad Cristiana en WhatsApp y grupo de oración, en donde el Señor ha mostrado su gloria y ha respondido con milagros a muchas peticiones, y sabemos que seguirá haciéndolo. Y también en esta hora con nuestra hermana Orfelia queremos bendecirle con una palabra que se encuentra en el libro de Filipenses. Yo les mando un gran abrazo, muchas bendiciones y les veremos cuando el Señor así lo quiera. Buenos días, hermanos. Esta palabra está en Filipenses capítulo 4. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. El Señor les bendiga. Chao. Chao. Buenos días, hermanos. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes, esperando que todos nos estemos bien, nos encontremos bien en estos tiempos. Vamos a compartir en esta mañana y reflexionar, y para eso quiero tomar un pasaje, unos versículos de un capítulo de la carta a los Corintios que Pablo escribe, indicándole algunas situaciones que no estaban bien. En Primera de Corintios, capítulo 3, que es el versículo que vamos a poder analizar un poquito y aprender de todo esto, dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales,
sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando de según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolo, ¿no es porque estén actuando como con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolo? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor les asignó a cada uno. Yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre ese fundamento, ya sea con oro, con plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. Una porción de la carta que Pablo les envía a los Corintios. Ellos estaban adoleciendo de algunas situaciones. Instruye a la iglesia y con un lenguaje un poquito fuerte les dice: yo no puedo escribirles a ustedes como espirituales porque aún son inmaduros, Les dice: no les puedo escribir como alimento sólido porque todavía no pueden. Así comienza este capítulo, donde los corintios estaban comportándose de una manera la cual no les fue enseñado. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Seguramente ahí había alguna dificultades, porque no, si a mí me predicó Pablo, no, si a mí me bautizó tal. Tenían un poquito un problema ahí que Pablo ataca, ¿ya? Y una de las cosas que en esta mañana yo quiero destacar, solo lo leí para ubicarlos en el contexto, ¿cierto? Quería destacar lo que dice la Escritura en el versículo 10. Y en otra versión dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. La Nueva Versión Internacional, que es la que acabo de leer, y según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Esto es lo que quisiera reflexionar en esta mañana. Necesitamos reflexionar lo que ha sido nuestro caminar como hijos de Dios. Y como hijos partícipes de una naturaleza divina. Poder colocar a la luz nuestra vida, a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra, a la luz de la cruz de Cristo. Nuestra creencia, nuestras acciones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comportarnos, nuestra forma de ver a Dios, el Dios grande,
omnipotente, omnipresente, un Dios todopoderoso en el cual creemos. Cuánto conocemos de Dios, cuánto anhelamos conocer más a Dios día a día, cuánto es la relación íntima que yo tengo con el Espíritu Santo en mi vida, que es es la presencia del Espíritu que me guía, me forma, me transforma, me indica, me direcciona. Entonces, eso es lo que deseo hacer pensar en esta mañana. Y estamos, cada uno de nosotros, estamos en un proceso de crecimiento. Estamos en un proceso de cada día de madurar. En muchas ocasiones hemos pensado, a lo mejor, o yo he escuchado que la cantidad de años que uno lleva en el Evangelio lo hacen un poquito más maduro, pero yo creo que no es la cantidad de años o la cantidad de tiempo que vivo en el Evangelio. Yo creo que es la cantidad de veces que yo me relaciono con el Espíritu Santo, el que me da a mí la madurez, el crecimiento, ¿cierto? Y donde muchas veces ya no necesito una leche espiritual, sino que alimento sólido. Yo creo que todo va como dice Pablo aquí, como yo sobreedificado sobre el fundamento que en algún momento en mi vida fue puesto, en mi vida fue enseñado, la enseñanza de Cristo, la enseñanza de Jesús, del Maestro que nosotros encontramos en la palabra, como también la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza de Pablo en sus cartas, ¿cierto? De Juan, lo que expresa Hechos, Hebreo, todo eso, todas esas enseñanzas que están ahí, cómo yo las he tomado y he sobreedificado y he construido mi vida, siendo obediente, siendo diligente, como vamos a ver más adelante. Como dije, en algún momento en nuestra vida fue colocado un fundamento, fue colocado un cimiento. Recordemos por un momento cuando nos dieron a conocer, por ejemplo, en mi caso, lo que era el reino de Dios junto a mi familia. Cuando nos instruyeron en el reino de Dios, nos instruyeron en la palabra, lo que significaba estar en el reino de Dios, tener a un Jesucristo, ¿cierto?, que entregó su vida y de un Jesús que vino a servir y no a ser servido, sino que vino a dar su vida, a ser un siervo, ¿cierto? Pasa a ser un hijo, a la cual se le da el nombre que es por sobre todo nombre y en la cual toda criatura se arrodillará delante de él, y que ahora está a la derecha de Dios Padre gobernando y esperando los tiempos finales. ¿Ya? Todo eso fue enseñado y recuerdo todo eso. Pero también es importante que en mi vida yo mire y vea a la luz de la palabra cómo yo he sobreedificado sobre el fundamento que fue puesto en mí. Obviamente y claramente con la ayuda del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando Pablo les escribe a los corintios, a los hermanos de la iglesia de Corinto, él les dice y lo compara con algo físico, como estuvimos leyendo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, con plata o piedras preciosas, o con madera, con heno o hojarasca. Aquí claramente yo veo en la escritura que hay una situación de algo de los metales que hay, de oro, plata, piedras preciosas, que tiene mucho valor. Pero también inmediatamente después, o con madera, heno y hojarasca, que no tienen valor. Entonces aquí claramente veo una diferencia que Pablo hace en relación a cómo yo soy edificado y construido sobre ese fundamento que fue puesto en mi vida, ese fundamento que fue de la palabra de Jesucristo, de la enseñanza de Jesucristo, la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué? Porque Pablo lo menciona más adelante en el mismo
párrafo, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la pondrá al descubierto. O sea, va a llegar un momento en que lo que yo he construido va a ser, lo que yo he sobreedificado va a ser expuesto, ¿cierto? Y esa exposición a mí me va a decir, bueno, creo que lo hice con oro, con plata, con piedras preciosas, o parece que fue con madera, con heno, con hojarasca. Entonces, porque dice la Escritura que por el fuego será revelada. La obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Entonces, si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá la recompensa. Entonces, esa relación que hace Pablo, y vamos voy a poner el ejemplo de lo que habla aquí. El oro, ¿cierto? Y la madera. La madera, al ser quemada con el fuego, al ser probada con el fuego, se quema y queda en ceniza y no sirve. En cambio, el oro, al ser probado con fuego, se purifica, es probado, es más precioso porque en cierta forma se purifica. Entonces, pensemos un momento en nuestra vida individual cómo yo soy edificado, con qué he construido, edificado sobre este fundamento. Entonces, la Escritura aquí lo dice. Si el fundamento permanece, si lo que tú construiste permanece y fue probado y permanece, hay recompensa. Pero si la obra de alguno se quema, sufrirá pérdida. Sufrirá pérdida. También es interesante cuando, según lo que dice Pablo, llevémoslo a nuestra vida ahora presente. Cada uno de nosotros en estos tiempos que estamos confinados y que ya estamos, tal vez algunos ya saliendo y tratando de volver a la normalidad, es importante que en este tiempo miremos nuestra vida. Miremos cómo somos como hijos, cómo hemos vivido esto del Evangelio. Y preguntémonos, ¿qué es lo que yo he sobreedificado o estoy sobreedificando aún sobre este fundamento que es Cristo? Ahora, para complementar y tener más claridad de todo esto de la sobreedificación, debemos obviamente que escudriñar las Escrituras y poder ver qué es lo que estamos haciendo. Poder pensar cómo yo he podido avanzar en la madurez, o tal vez Pablo me tendrá que decir en la carta, aún no puedo hablarle como con alimentos sólidos, sino que aún con lechecita. En una de sus cartas el apóstol Pedro habla a los hermanos acerca de este incremento, ¿cierto? Es decir, del aumento que debe haber en ciertas cualidades del cristiano. Avance que se ve impedido cuando no estamos en la brecha, no estamos bajo la voluntad de Dios, no estamos en la senda de Dios, no estamos en el camino que Dios nos ha trazado, o estamos viviendo un poco comprometidos y estamos preocupados de otras cosas que tal vez son madera, heno, hojarasca en nuestra vida. Y tal vez que no son parte de lo que nos enseña la Escritura, sino que más bien son negocios de este mundo. Son negocios de este mundo. Y para eso nosotros les quiero invitar a leer lo que dice, como todos ya conocemos, en relación a este incremento que debe haber en nuestra vida y que en cierta forma es responsabilidad nuestra. La presencia del Espíritu Santo es el que nos guía, nos da ese sentir de que no está bien. El Espíritu Santo siempre actuando en nuestra vida.
hay también una responsabilidad de cada uno de nosotros. Y Pedro lo dice en su carta, en segunda de Pedro, es del 3 en adelante, pero leamos del anterior para ubicarlos en el contexto, ¿cierto? Pablo hace el saludo a los hermanos, Pedro hace el saludo, ¿cierto? Que abunden ustedes la gracia, la paz, por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Y comienza saludando Pedro a los hermanos. Y en versículo 3 dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Damos gracias por eso, porque Dios nos ha prohibido, nos ha concedido las cosas que necesitamos para vivir. Aquí lo dice. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. Damos gracias a Dios también por eso, porque nos dio magníficas promesas, nos dio promesas y eso nos ayudó seguramente a escapar, a cada uno de nosotros a escapar de la corrupción que había en este mundo, al conocer a Jesucristo, el reino de Dios, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y debido a esto, debido a las magníficas promesas, luego de escapar de esta corrupción que hay en el mundo, debido a los deseos que se oponen a Dios, que están en este mundo, llegamos a tener una naturaleza divina. Y gracias a Dios por ello. Pero Pedro acá les insta, y aquí creo que aquí refleja un poquito la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Pedro dice, precisamente por eso, por pertenecer a una naturaleza divina, que escapamos de la corrupción, de los malos deseos de este mundo, que Dios nos dio magníficas promesas, como dice la Escritura. Pedro dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, ¿cierto? A la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida de que ha sido limpiado de sus antiguos pecados. Por tanto, hermanos, esfuércese más todavía, ¿sí?, por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, aquí Pedro nos da una señal y una instrucción que creo que nosotros debemos atender. La palabra acá dice esfuércense. Esfuércense en añadir a su fe virtud. Y la virtud es un valor, ¿cierto? Es una cualidad de un modo de proceder que se relaciona con actuar correctamente, es decir, conducta. Habla del entendimiento, del conocimiento. En otras versiones dice el conocimiento. Bueno, el conocimiento de saber, del conocer a Dios, de conocer la voluntad de Dios, acerca del dominio propio, que al entendimiento de un dominio propio, agregarle el conocimiento esto que tenemos, el dominio propio, que es la capacidad que nos permite, en cierta forma, controlarnos a nosotros mismos,
ante una situación yo me puedo controlar con la ayuda del Espíritu Santo, me controlo, ese es dominio propio. Si una persona que puede tener un problema con alguna situación por ejemplo, de tomar algo que no le pertenece, por decirlo de alguna forma, el dominio propio con la ayuda del Espíritu Santo, yo me controlo. Entonces Pedro aquí le está diciendo, crezcan en eso, crezcan en este tipo de cosas. Habla aquí también de la constancia, y la constancia es la perseverancia, es la firmeza, es el perseverar en lo que nosotros hemos aprendido y el compromiso que hemos adquirido al bautizarnos, al comprometernos con Jesús y vivir una vida de acuerdo a lo que Dios nos enseña, a ser un verdadero discípulo. Entonces, Pedro dice, esfuércense en añadir, en que esto vaya creciendo, ¿cierto? Usted me podrá decir, sí, es que el dominio propio es el fruto del Espíritu Santo, pero ¿por qué Pedro aquí también menciona que debemos añadir a ese fruto otras cosas? ¿Cierto? Entonces, cuando Pedro está enseñando acá, les dice, cuando termina de decirle estas cualidades que deben en nosotros, Pedro más adelante le dice, estas cualidades, si abundan en ustedes, dice la Escritura, les hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y así evitarás que seas un inútil, un improductivo, como le dijo Pablo a los Corintios, un niño en Cristo. Entonces, esa es la reflexión que yo quiero hacer en esta mañana. Que nosotros debemos esforzarnos en lo que nos dice esta Escritura. Y cada uno tiene sus distintas áreas donde tendrá que a lo mejor que falta un poquito en que abunde estas cualidades, que sobreabunde en estas cualidades en nosotros. ¿Ya? Porque Pedro acá hace una comparación. El que la tiene deja de ser improductivo, deja de ser inútil. Pero el que no las tiene es un corto de vista que ya ni ve y se olvida. Y dice acá, y se olvida de que sus pecados, sus antiguos pecados, ¿ah? El historial de pecados como veíamos el domingo pasado del sacrificio de Cristo que anuló el historial, el acta que había en contra de nosotros que merecíamos la muerte, ¿cierto? El que no tiene estas cualidades que Pedro dice que debemos esforzarnos, tiene la vista muy corta y se olvidó de que fuiste perdonado, que fuimos perdonados. ¿Ah? Y después Pedro nuevamente, en el versículo 10, dice, bueno, por todo esto que yo le estoy diciendo, que deben esforzarse, de que si sobreabundan estas cualidades no vamos a ser improductivos, y si no están, vamos a tener una vista muy corta. En el versículo 10 nuevamente dice, por lo tanto, hermanos, debido a todo esto que yo les he explicado, por lo tanto, dice, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Y ese de no caer jamás también me llama la atención en esta versión. Tal vez sería interesante poder ver otras versiones, pero cuando a mí me dice que si hacemos todas estas cosas, si sobreabundan la fe, la virtud, el dominio, el entendimiento, la constancia, ¿cierto? La devoción, el afecto fraternal, el amor, todas estas cualidades si sobreabundan en nosotros, la Escritura me dice, no caerá jamás. Y ese no caerá jamás, yo lo podría hacer, si yo tengo todas esas cualidades, voy a estar más firme, voy a estar mejor plantado, voy a estar mejor arraigado a la roca que es Cristo, voy a ser como un árbol, ¿cierto? Que tiene raíces profundas, y nosotros raíces profundas en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿cierto? Que me va a mantener más firme. Y dice la Escritura, no caerá jamás. Y si les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Mira la promesa que hay ahí. Es una promesa tremenda. Entonces, eso es lo que yo
en cierta forma estamos reflexionando acerca de esto, de que cuál es el fundamento, cuál es la sobreedificación que yo he hecho sobre el fundamento que fue puesto en mí, en el que fui enseñado. Sería bueno reflexionar acerca de eso, de nuestra vida individual. También, si podemos continuar analizando esto, de cuál es lo que yo he sobreedificado, porque Pablo le dice, mire cómo cada uno sobreedifica, tenga cuidado con eso. Hay otra escritura también que nos enseña a que también hay una responsabilidad nuestra. Obviamente con la ayuda y la presencia del Espíritu Santo, porque humanamente yo no voy a poder hacerlo, sino que con la ayuda del Espíritu Santo. Es lo que dice, y todos conocemos Colosenses, capítulo 3, cuando a mí me habla dice, haced morir, pues, lo terrenal en nosotros. Haced morir lo terrenal en vosotros. Bueno, ahí menciona algunas situaciones que son bastante delicadas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia y todo lo demás, ¿cierto? Porque por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella, obvio. Tal vez nosotros, alejados de Dios, vivíamos en pasiones desordenadas, alejadas de Dios, etc. Pero ahora, como hijos de Dios, también, y con la ayuda del Espíritu Santo, insisto con eso, porque no es esfuerzo humano, pero también hay responsabilidad de hacer morir en mi vida lo terrenal que de repente me aflora, por decir de alguna forma, ¿cierto? Y Colosenses, bueno, ustedes pueden leerlo, ¿cierto? Porque ahí dice, no mintáis, despójate del viejo hombre, cuando me habla de que nos hemos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo hombre, ¿cierto? Y este revestido del nuevo hombre conforme a la imagen se va renovando hasta el conocimiento pleno, ¿ya? Y esa renovación, yo creo que es esto, es esforzarnos en irnos, que estas cualidades vayan creciendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Colosenses, en ese mismo capítulo, el capítulo 3, del 5 al 14, enseña también lo contrario. Dice, haga morir esto, ¿cierto? Y vestidos de esto. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y aquí un consejo cuando a todos nosotros que estamos juntos, soportamos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros, perdonándose, ¿cierto? Soportándose, vestidos de humildad, de bondad, de mansedumbre, de paciencia. Esas cualidades tienen que estar en nosotros. Entonces, es ahí donde yo hago la pregunta. Esta sobreedificación sobre el fundamento que fue puesto, ¿hemos sobreedificado esto en nuestra vida? El perdonar, el ser humilde, tener mansedumbre, tener paciencia. Otra versión, en esta misma escritura, en otra versión dicen, por lo tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Hagan morir todo lo que es propio, ¿cierto? Y ahí también habla de un listado de cosas que son delicadas, ¿ya? Pero la Escritura dice, ustedes lo practicaron en otro tiempo. En otro tiempo ustedes practicaron esas cosas, pero ahora no. Entonces, en esta versión, que es la nueva versión internacional, dice, por lo tanto,
Siempre el por lo tanto es después de todo esto. Por lo tanto, debido a esto que expliqué antes, en la Escritura dice, como escogidos. Leíamos recién que Él nos escogió, ¿cierto? Cuando Pedro le dice a estos hermanos, asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Y aquí en esta versión, en Colosenses, dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de afecto entrañable, de modo que se toleren unos a otros. O sea, la otra versión dice, sopórtense, perdónense y etcétera. Las mismas cualidades, pero también, tal vez en otro lenguaje, ¿cierto? Así como el Señor los perdonó, perdonémonos. Y por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, en nosotros fue puesto un fundamento. Como yo he sobreedificado sobre este fundamento. No con esfuerzo humano, pero sí con una responsabilidad que creo que nos atañe a cada uno de nosotros. Entonces, volviendo al capítulo de Corintios, ¿cierto? Las dos claras diferencias con un ejemplo físico, como lo mencioné. El oro, la plata, las piedras preciosas. Si yo le preguntara a usted, ¿qué trata de decir con esto físico? Que sea un oro, o plata o piedras preciosas. Yo puse aquí, no sé si usted estará de acuerdo conmigo, por ejemplo, que sobreabunde en mí el perdonar, es lo que dice Colosenses, la humildad, la mansedumbre, el dominio propio, la paciencia, la responsabilidad, la obediencia, la sumisión, la prudencia, el andar sabiamente, el no desperdiciar el tiempo. Yo creo que eso es oro, plata y piedras preciosas que me dice la Escritura. La paciencia. Quisiera hacer un paréntesis, algo que me llamó la atención que escuché y me dejó mucho pensando. En ocasiones nosotros pedimos al Señor, Señor, dame paciencia. Yo creo que todos en algún momento hemos orado a Dios decir, Señor, dame paciencia. Entonces, la pregunta es, a ver, si Dios nos responde eso, ¿Dios nos va a dar paciencia o nos va a dar una situación en la cual debemos tener paciencia? Muy interesante. Cuando yo pido paciencia, el Señor me va a colocar una situación en la cual yo debo ejercer la paciencia. Cierre paréntesis. Madera, heno y hojarasca. Desobediencia, rebeldía, irresponsabilidad, dureza de corazón, un corazón no enseñable, falta de perdón, no perdonar, falta de conocimiento de Dios, andar como necios, rivalidad, engaño, mentira. Yo sé que son palabras un poco duras, pero debemos reflexionar cómo he sobreedificado sobre los cimientos que fueron puestos en nosotros, que es la palabra, la enseñanza, la escritura en nosotros. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros, yo creo. Pero muchas veces no es de cada uno de nosotros, sino que de mi hermano, que yo debo cuidar y orar por él, las coyunturas, ayudándonos que haya oro, plata, piedras preciosas
y menos madera, menos heno, menos hojarasca en nuestra vida. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros, como decía, el estar siendo diligentes en añadir, como dice Pedro en su carta. En otra versión dice, sean diligentes. Sean diligentes. Y cada uno de nosotros, yo creo, sabe lo que significa ser diligentes. Como dice Pedro en su carta también, esforcémonos. Hacer morir todo lo que es terrenal, todo lo que me aleja de Dios, todo lo que me saca del camino, me desenfoca de lo que Dios me ha enseñado, de lo que Cristo me ha enseñado, de lo que el Espíritu Santo me quiere indicar. Todo eso que me distrae. Responsablemente debemos sacarlo, hacerlo morir. También en otra escritura, en Efesios capítulo 4, también encontramos hay que leer el contexto, solamente voy a leer del 25, pero podemos leer, ustedes lo pueden leer desde antes, del 25, dice, por eso, porque hay una explicación anterior, dice, por eso, ¿cierto? Desechando la mentira, hablemos verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros uno con los otros. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre nuestro enojo, una escritura muy conocida por Tamo. No deis lugar al diablo. Bueno, más adelante explica cosas prácticas. El que robaba, no robe más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Interesante lo que menciona aquí también. Pero acá dice el que robaba. Bueno, yo podría decir, si hay una palabra deshonesta en mi vocabulario, sácala. Si hay un pensamiento que me desenfoca, si hay un pensamiento que me distrae de lo que Dios me enseña, ora al Señor y que la presencia del Espíritu Santo en la vida, ese pensamiento desaparezca. Responsabilidad, esforzarnos, ser diligentes. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para y la necesaria para edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Dice, y no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado por el día de la redención. Si esta escritura a mí me dice que no entristezca al Espíritu Santo, es porque lo puedo hacer. Lo puedo hacer. ¿Cómo? Con madera, con heno, con hojarasca. Más adelante dice, quítense de vosotros la amargura, el enojo, la ira, gritería, malicia. Son palabras y son cosas que nos enseña la Escritura y que son bastante delicadas si están en nuestra vida. Así que dice, quítense de vosotros la gritería, gritar, ¿cierto? Y la Escritura dice, antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos, siempre las mismas enseñanzas. De acuerdo a estos pasajes que hemos visto, cabe a nosotros preguntarnos, es la pregunta que le he hecho durante esta reflexión, ¿qué hemos verificado sobre el fundamento que fue puesto en nosotros? Miremos nuestra vida, qué estamos haciendo para estar sólidos y bien fundamentados en lo que Dios nos ha enseñado por medio de su palabra, escudriñando y
escudriñando y mirando nuestro interior con las enseñanzas de Jesucristo. Leíamos en el grupo en casa por Zoom, leíamos lo que se le denomina el Sermón del Monte, capítulo 5 de Mateo. Dichosos los pobres de espíritu. Analizamos, somos dichosos si nos persiguen en esta sociedad actual. Todo lo que nos han enseñado, debemos estar bien fundamentados y sobreedificando con oro y plata, como dice la Escritura. Los matrimonios, los esposos, las esposas, los jóvenes, debemos tener una vida consagrada, no transar, ¿cierto? No transar para ser aceptados en un grupo. Mantenernos firmes y sobreedificar. Conocer la Escritura para que no cualquier viento de doctrina venga y los engañe. Tengamos el conocimiento de la Escritura, el conocimiento de Dios, para que no cualquier viento de doctrina, no cualquier profecía que se está diciendo hoy por todo este tema que ustedes todos conocen, tengamos y estemos apercibidos para poder diferenciar lo bueno de lo malo, discernir lo que es verdadero y lo que es falso, discernir aquellos, como dice la Escritura, que son nubes sin agua, son pozos secos, tener el discernimiento por medio del Espíritu Santo para discernir eso, lo bueno y lo malo. Pero si yo estoy preocupado en mi vida de la madera, del heno y hojarasca, estoy un poco lejano para poder discernir. Pero si estoy preocupado de añadir todas estas cosas por medio de la presencia del Espíritu Santo, todas estas cualidades, dice, no caerá jamás. Todos los que conforman esta pequeña parte de la iglesia, de esta parte de la comunidad que Dios nos ha permitido estar, ¿cierto? Todos los que conformamos debemos estar preocupados de las enseñanzas y de pensar en forma individual cómo hemos sobreedificado nuestra vida. No estamos ajenos a tener dificultades. No estamos ajenos a eso. No estamos ajenos a tener dificultades por ser dirigentes. Tenemos lucha contra el enemigo que está como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero también debemos tener claro, nuestra lucha también es contra nuestra carne. Con nuestra carne. Que ésta tiende a lo que no debe. Pero si yo tengo heno y hojarasca y madera, esta carne me lleva a. Pero si tengo oro, piedras preciosas, ustedes me entienden lo que quiero decir. Esta carne le va a ser difícil que me pueda vencer, ¿cierto? Esta carne tiende al pecado, dice. Pablo decía, pobre de mí, lo que quiero hacer no lo hago, ¿cierto? Lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no debo hacer es precisamente lo que hago. Pablo tenía ese problema y yo creo que más de alguno de nosotros ha tenido eso también, ¿cierto? Esta carne que tiende al pecado quiere impedir las obras del diablo, quieren impedir el crecimiento y la madurez de cada uno de nosotros. Pero cada uno de nosotros, y es una realidad, tenemos el poder, la presencia del Espíritu Santo de Dios en nosotros, ese mismo poder que resucitó a Cristo, ese mismo poder que sanó a esta mujer que se le acercó para tocar el manto, ese mismo poder que cuando estaba el jefe, el sacerdote, el dueño de la sinagoga, no el dueño, el sacerdote Jairo, que su hija había muerto, estaba con Jesús, por favor anda, y cuando llegan sus sirvientes le dicen, ¿sabes qué? No molesten más a Jesús, si ya murió, tu hija murió ya.
murió. No molesten más a Cristo. Y todos sabemos que cuando Cristo llega a la casa estaba todo alborotado, porque la niña estaba muerta. Ese mismo poder que resucitó es el mismo poder que nosotros tenemos hoy. Por lo tanto, la presencia y la obra del Espíritu Santo en nosotros nos guía a toda verdad, nos convence de pecado, para continuar, para crecer, para llevar una vida victoriosa, para llevar una vida de gloria en gloria, de crecimiento, de madurez. El Espíritu Santo hace eso en nuestra vida y lo está haciendo en cada uno de nosotros. Pero también hay una responsabilidad nuestra de despojar, de dejar. El que robaba, no robe más. Póngase a trabajar. El que tiene la ira y tiene el enojo, bueno, que no te dure todo el día, que no se ponga el sol sobre tu enojo. Hay una responsabilidad nuestra, con la ayuda de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, sí. Muy importante. ¿Ah? Voy a poner el ejemplo de una ciudad que crece, una ciudad naciente que crece para ser atrayente y bonita, con edificios grandes, bien construidos, firmes. Los arquitectos que van a hacer esa ciudad y esos edificios, esas casas, deben saber cómo edificar. Los arquitectos deben colocar buenos cimientos, ¿cierto? Para que así, si esa ciudad crece, todos quieran vivir en esa ciudad. Pero si hay una ciudad que sus cimientos no son firmes, tal vez hay un poquito de temblor y se cae un edificio, se cae una casa, ¿quién va a querer ir a vivir en esa ciudad? No fueron colocados bien los fundamentos, tal vez. Asimismo, si no ven en nosotros el reflejo de un Hijo de Dios, con sólidos los fundamentos, arraigados a la Escritura, un ejemplo de vida comprometida, matrimonios sólidos, jóvenes que no transan, como dije anteriormente, hijos de Dios que se mantienen firmes en la fe, hijos de Dios diligentes, valientes, creciendo, madurando, esforzándonos para ser mejores hijos. Si estas cosas y estas cualidades no se ven en nosotros, ¿cómo conocerán a Dios? Aquellos que no le conocen, por nuestro estilo de vida y por nuestra forma de vivir. Por eso yo quiero esta mañana hacer eso y reflexionar que es para mi vida primero. Esforzarnos en añadir. Y pensar lo que dijo Pablo. ¿Qué he colocado sobre este cimiento que fue colocado en mí? ¿Qué es lo que yo he sobreedificado? Para terminar, voy a tomar un trozo, un párrafo de un salmo de David, que todos lo conocemos, y que a lo mejor puede ser aplicado para nuestra vida. Hay que leer todo el salmo, ahí el salmo 139, donde el Salmo 39, donde habla de la omnipotencia de Dios y todo, pero quiero solamente reflexionar el Salmo 139, 23. En esta versión dice: examíname, oh Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda. Y guíame por el camino de la vida eterna.
esta es la versión, nueva traducción viviente que leí. La NBI, en el 139, dice: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba. Hermano, David, mire lo que le pedía a David, con el único propósito de ser obediente, yo creo. Ponme a prueba. Ponme a prueba. Y sondea mis pensamientos. O sea, sondea mi corazón, sondea mis pensamientos. Dice, y fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Expresa con estas palabras que nos hagan reflexionar en nuestro caminar como hijos de Dios, presentándonos ante Dios con un corazón honesto, abierto, desnudo, y poder expresar esto: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Si hay en mí caminos de perversidad, como dice otra versión, o podemos decir también, si estoy en caminos equivocados, si estoy errando, si estoy caminando, estoy tomando decisiones que tal vez no corresponden, si estoy pensando, si estoy equivocado, Señor, por favor, ante una decisión, algo, un pensar, un pensamiento, si no está de acuerdo Dios con tu palabra, con lo que tú me has enseñado, con el fundamento que fue puesto en mí, por favor, Señor, guíame. Guíame al camino eterno. Entonces, pensemos en esto en esta mañana. ¿Qué es lo que es sobreedificado? Porque Pablo dice, yo puse el cimiento, yo sembré, otro regó, otro hizo esto, otro te ayudó, otro te llevó la palabra, te hizo comprender esto, pero el crecimiento lo da Dios. Pero Pablo dice, pero cada uno, fíjese, tenga cuidado cómo está sobreedificando sobre este cimiento que fue puesto. La enseñanza la enseñanza de Cristo, la enseñanza de los apóstoles, lo que nos enseña la Escritura. Esforcémonos y seamos diligentes, seamos rápidos, tengamos prontitud, seamos esmero, pongamos atención en esforzarnos, lo que dice Pedro, lo que dice Colosenses y Filipenses. Así que, hermanos, que Dios nos continúe bendiciendo en este tiempo y podamos pensar en nuestra vida y decir al Señor, examíname, oh Dios. Si estoy equivocado, por favor, Señor, corrígeme. Así que eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Que el Señor nos ayude, que la presencia del Espíritu Santo nos ayude. Y una bendición para cada uno de ustedes, sus familias. Y nos estamos viendo en otra oportunidad. Un abrazo para cada uno de ustedes, hermanos. Amén.